De Joaquín Lavín con la alcaldesa de Antofagasta. Vamos a seguir conversando, pero también queremos hablar un poco de los hitos, de cómo han sido estos 4 meses desde que comenzó el estallido social, y lo tenemos en una nota. Vamos a ver estos hitos y luego lo conversamos. Si el 2019 fue un año complejo y marcado por el estallido social, el 2020 no ha sido la excepción. Un año que partió con momentos agitados, en momentos en que Chile grita la necesidad de un cambio. Pero, ¿cuáles son los hitos que han marcado la crisis social? En los próximos minutos repasaremos algunos de los sucesos más importantes e impactantes de un momento que quedará marcado para siempre en la historia de esta, la cronología del estallido social. 6 de octubre. Alza en el pasaje del transporte público. Esta cuestión es una burla, es una burla para todos los chilenos. El primer fin de semana de un ya lejano octubre se materializó el alza en las tarifas del transporte público. 10 pesos en las micros y en el caso del metro en horario punta llegaba a los 30 pesos. ¿Ustedes estarían dispuestos a salir de Puente Alto, por ejemplo, media hora antes para ahorrarse unos pesos o no? Ese hecho, que al parecer nadie vislumbró los alcances que tendría, se transformaría en la puerta de entrada a dejar en evidencia el descontento social de una gran parte de los chilenos. Los sueldos no suben, son 30 pesos menos y yo pienso que sí lo vas, o van a seguir evadiendo. 14 de octubre, el día que todo comenzó. Con el correr de los días, las protestas por el alza de los pasajes pasaron de comentarios a la acción. 2 días antes del estallido, cientos de estudiantes secundarios protagonizaron evasiones masivas en el metro de Santiago. Parecían ser las primeras señales de lo que vendría después. Esa parece haber sido la chispa que detonó la crisis para algunos o la gota que rebasó el vaso en materia social para otros. Y aunque el estallido no solo fue por esa alza de 30 pesos, abrió la puerta a una manifestación que al parecer nadie vio venir. Cabros, esto no prendió. ...18 de octubre, el día D. Ese día partió en una aparente tranquilidad, pero las evasiones masivas pasado el mediodía hacían prever que no sería un día común. Algunas líneas y estaciones de metro se empezaron a cerrar antes de las 14 horas y por el resto de la tarde, Santiago de a poco caía en una incertidumbre que era solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. A las 19 horas con 20 minutos, por primera vez en la historia, el metro suspendía sus servicios en toda la red. Las manifestaciones tomaban un cariz más radical. Ya entrada la noche, el edificio de Enel ardía en llamas en Avenida Santa Rosa y a una cuadra de la Alameda. Esa era una parte de la triste postal del día que comenzó el estallido social. Al mismo tiempo, algunas estaciones de metro eran vandalizadas y quemadas en otro de los puntos negros de la jornada. La destrucción del tren subterráneo, bastión del transporte capitalino, fue donde se concentró la ira de algunos manifestantes. El saldo, 10 estaciones quemadas, 69 con daños, al igual que 8 trenes, en un suceso que tendría duras consecuencias para millones de santiaguinos, algunas que perduran hasta hoy. Se fue todo a la vez, cabrón, se fue todo a la vez, está todo quemado, está la cagada. 19 de octubre, Santiago en estado de emergencia. Lo ocurrido durante las últimas 24 horas no hacía más que preocupar a todos. La incertidumbre parecía una sensación generalizada y las cosas llegaron a tal punto que se decretó estado de emergencia en Santiago. Los militares salieron a la calle y el toque de queda fue una de las medidas adoptadas. He tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento. En Plaza Italia, día a día se congregaba una multitud de personas manifestándose y haciendo presente que se escucharan sus demandas de igualdad y equidad en aspectos tan importantes como salud, educación, pensiones y también en un punto crucial, cambiar la Constitución. Esta foto es una de las postales que grabó para siempre lo que se vivía aquellos días. 25 de octubre, la marcha del millón. Con el estallido social en pleno, en la Plaza Italia se hace realidad la convocatoria a la marcha más masiva de la historia. Y así fue.
Más de 1.200.000 personas se reunieron en el lugar que se transformó en el centro neurálgico de las protestas, la hoy para muchos Plaza de la Dignidad. La cantidad de gente, lo colorido, lo pacífico, es una fiesta. Claro, el jueves de la semana pasada nos acostamos en un país y el viernes amanecimos en otro. 26 de octubre, fin al toque de queda. Después de una semana bajo toque de queda, se anunció el cese al estado de excepción. Por consiguiente, se acababa la restricción de libre tránsito. El polémico toque de queda quedaba atrás. 28 de octubre. La violencia en las manifestaciones se volvía cada vez más preocupante. Los enfrentamientos entre encapuchados y carabineros eran parte de la agenda noticiosa cada día y con ello quienes sufrían las peores consecuencias. Una gran cantidad de personas con lesiones oculares. 30 de octubre. Suspenden APEC y COP25. Chile sería la sede de dos importantes reuniones internacionales, la APEC y la COP25, pero ante la realidad social, los eventos fueron suspendidos. Nuestro gobierno ha resuelto no realizar la cumbre de APEC y tampoco la cumbre de la COP. La crisis social hacía imposible que nuestro país fuera sede de estas reuniones, marcando los alcances de una realidad que se conocía en el resto del mundo y donde no tardaron en aparecer las reacciones. Il renonce à organiser la conférence mondiale sur le climat en décembre prochain. After several weeks of violent unrest, Chile said 8 de noviembre. Las protestas alcanzaban algunas jornadas cargadas de violencia. A ratos Chile parecía polarizado y un hecho marcaría los alcances a los que la violencia podía llegar. Gustavo Gatica, un estudiante universitario, resultaba herido en su rostro por perdigones disparados por carabineros, con claro riesgo de perder completamente su visión. ¿Qué quería que transmitiera cuando hablara alguna vez a alguien de la familia? Y lo primero que me dijo es, sigan luchando. Además de las movilizaciones, delincuentes e inescrupulosos se dedicaban a saquear locales comerciales en distintos puntos de Santiago. ...14 de noviembre... El vandalismo y los saqueos parecían una noticia común. En Quilicura, por ejemplo, durante toda la noche se registraron saqueos a locales comerciales. Delincuentes a los que poco parecía importarles las demandas sociales de las protestas encontraban en la noche el lugar ideal para actuar. 15 de noviembre. Después de varios anuncios y cambios de gabinete, el gobierno declara haber alcanzado un importante e histórico acuerdo con gran parte de la clase política para la redacción de una nueva constitución. Es nuestra responsabilidad demostrarle a Chile que los partidos políticos, que quienes estamos en la política, estamos a la altura. De esta forma se daba inicio a un proceso que forma parte indiscutida de las demandas sociales en casi 2 meses de manifestaciones. 20 de noviembre. La primera intervención de las tesis. Fue el 20 de noviembre cuando por primera vez en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, el colectivo Las Tesis realiza una intervención. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Esa sería la primera de muchas, y es que la acción de este colectivo feminista cobró relevancia en todo Chile. 21 de noviembre. En las calles, la peor cara del estallido parecía seguir. En Puente Alto, una de las comunas más afectadas tras la crisis, sin metro y con parte del comercio víctima de saqueos, encapuchados atacan la 20ª comisaría de la comuna, haciendo que incluso la policía uniformada quedara prácticamente sitiada. ¡Oye, atrás! ¡Atrás, ya, cuidado! Comando de control, Comunidad 1. Tengo 300 sujetos encapuchados con piedra y bombas molotov. Voy a custodiar a mi personal al interior de la 20. 26 de noviembre. Gustavo Gatica es un joven universitario que podría quedar ciego. El 26 de noviembre, con dolor se supo que el joven Gustavo Gatica definitivamente perdió la visión de sus 2 ojos. Ese mismo día, Fabiola Campillay, una mujer de 36 años que iba rumbo a su trabajo en el turno de noche, fue alcanzada por perdigones que habría lanzado carabineros en contra de unos manifestantes en San Bernardo. Es una trabajadora, es madre, es dirigente social y ella se dirigía a su trabajo. Ella esperaba micro para ir a la empresa donde trabajaba. Sin embargo, y por esa mala jugada del destino, perdió la visión de ambos ojos. Íbamos tranquilas, ni siquiera íbamos protestando, ni siquiera se molestaron a acercarse. Señora, ¿dónde van? Nada. Dispararon y dispararon nomás.
Paralelamente, el informe de Human Rights Watch era lapidario al concluir que en Chile se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos por parte de las policías. No son casos aislados. 28 de noviembre. El 28 de noviembre, la estación intermodal de La Cisterna fue víctima de los saqueos. Esta vez, durante toda la noche, turbas robaron todo lo que encontraron a su paso en uno de los puntos claves de transporte en la zona sur de Santiago. Hasta la mañana del día siguiente, cientos de personas saquearon este lugar, dejando a los vecinos del sector en vela por temor a que les pudiera pasar algo. Nosotros no dormimos. Anoche no dormimos toda la noche. Auto, más auto. 23 de diciembre. A poco de la Navidad, el Instituto de Derechos Humanos publicó su informe anual sobre lo ocurrido en nuestro país tras el estallido. Datos y cifras que dejarían en evidencia la violación a los derechos humanos que se vivió en todo este tiempo. Las más graves y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1989. Al mismo tiempo, el gobierno entregó un polémico informe a la Fiscalía denominado Big Data, donde entre otras cosas se estudió las redes sociales y que, por ejemplo, el 33% de los textos publicados se habrían hecho fuera de Chile, contribuyendo a la agitación social. 31 de diciembre. La previa a la celebración de la fiesta de Año Nuevo fue otro de los hitos en la denominada Zona Cero, una reunión que para muchos comenzó de manera improvisada, cuando alrededor de las 15 horas estas mesas se instalaron para que algunos pudieran cenar. Era apenas la antesala de lo que sucedería horas más tarde. 1 de enero. Con una Plaza Italia con miles de personas se recibió el Año Nuevo, un 2020 en el que para muchos las demandas sociales debían seguir más presentes que nunca. Una celebración pacífica que marcó el inicio de año. Abrazos en una noche en que Santiago se llenó de fuegos artificiales. ...6 de enero... Los primeros días del año guardarían un hecho que también marcó parte de lo que va del 2020. Casi 300.000 estudiantes debían rendir la PSU, pero incidentes en distintas partes de Chile hicieron que la prueba debiera ser suspendida por primera vez en la historia. Suspendió la de lenguaje en la mañana por disturbios adentro. Estaban empezando a entrar los alumnos como de a poco por el orden de lista y de repente como que todos empezaron a salir y los examinadores llegaron las pruebas. Debieron haber tomado otras medidas. Recién acaba de pasar todo esto y no tengo ni idea qué está pasando. Liceos tomados, filtración de facsímiles y manifestaciones en los lugares de rendición marcaron ese día y el siguiente. En algunos casos, enfrentando a padres y manifestantes por sus posiciones en torno a la jornada decisiva para muchos para poder entrar a la universidad. Como papá es frustrante. Nosotros estamos en contra de esto, usted es apoderado, lo entiendo. Pero nosotros somos los que estamos en contra, usted no tiene nada que ver en contra. Porque es un sistema que se degreda. Después de 2 intentos, donde también hubo protestas, finalmente se logró completar este importante proceso para los miles de jóvenes. Al mismo tiempo que se anunció, se estudiará un cambio al sistema de ingreso a la universidad. 29 de enero. La noche del 29 de enero estuvo marcada por un hecho que no dejó a nadie indiferente. Jorge Mora era un joven tatuador de oficio, fanático del fútbol. Regresaba a casa tras el triunfo del equipo de sus amores, Colo-Colo, cuando en la intersección de Departamental con Ezequiel Fernández fue atropellado por un camión de transporte de caballos de Carabineros. El carabinero que conducía el camión fue detenido y tras ser formalizado quedó en libertad, desatando la rabia de muchos por justicia. Insisto, acá a lo más hay una conducta negligente, pero sí una conducta negligente justificada, a mi criterio. 31 de enero. Tras el fallecimiento del hincha de Colo-Colo, fueron miles de personas las que se concentraron a protestar en la Zona Cero. El último día de enero, las protestas seguían como antes de Año Nuevo. Y mientras en la Plaza Italia la manifestación era más pacífica, un poco más al oriente, la primera línea se enfrentaba con Carabineros. ...23 de febrero...
de las manifestaciones en Santiago, la crisis social vivió un punto de inflexión el 23 de febrero. Esta vez en la región de Valparaíso, el inicio del Festival de Viña del Mar trajo consigo manifestaciones que sorprendieron a muchos y que alcanzaron su punto más tenso a solo horas del inicio del certamen. El lugar, el frontis del Hotel O'Higgins, en pleno corazón de la ciudad jardín. Esto es lo que está pasando. Piedras, barricadas y vehículos quemados frente al hotel fueron parte de la antesala al evento, que horas después alcanzó su punto más crítico cuando manifestantes rompieron mamparas y lanzaron un vehículo desde el segundo piso de una automotora. Son parte de los hitos y momentos clave del estallido social, hechos que marcaron la historia de la última parte del 2019 y los primeros meses del 2020. ¿Cuánto trabajo queda por hacer? ¿En qué aspectos hay que poner atención para construir el Chile que todos queremos? Todo para mejorar la calidad de vida de todos y, ante todo, hacer un Chile mejor. Como dice Felipe Cruz, son algunos de los hitos desde octubre hasta la fecha. Se incluía lo del Festival de Viña del Mar, que después lo vamos a poder conversar con la María Luisa, hasta la alcaldesa de Antofagasta. Pero alcalde, después de ver esto, cuando hoy día también vemos incidentes en Antofagasta, en la región metropolitana, ¿vamos a poder ir a votar en paz el 26 de abril? ¿Qué cree usted? Fíjate que yo creo que sí. Ahora, la nota fue muy buena, porque en el fondo han pasado tantas cosas que a uno como que se le han olvidado cosas que son bien importantes. Ahí a uno le sirve para recordar todo lo que pasó. Y también para ver esta ambivalencia que hemos hablado aquí, de cuál es el problema de fondo. Si esto hubiera sido pura quema, puro saqueo, pura botar el auto en segundo piso, yo te digo, este es un problema de orden público. Claro. Pero cuando tú ves la manifestación del 1.200.000 personas, cuando tú ves el caceroleo, cuando tú ves todas esas cosas, tú dices, no, aquí el problema de fondo es que la gente quiere un Chile distinto hacia el futuro. Un Chile nuevo en el sentido de más igualitario. Entonces, el desafío... Yo quiero ser optimista en esto, o sea, porque uno dice, mira, qué terrible lo que vimos en la violencia, pero al mismo tiempo, oye, pasamos todo esto, aquí estamos, partido marzo, tenemos un plebiscito, hay que diseñar una hoja de ruta social, o sea, encaucemos las energías a través de los procesos democráticos. Y cada uno de nosotros piense, cuando tiene que actuar de ahora para adelante, es actuemos, manifestémonos, pacíficamente. Alcalde, yo voy a hacer una manifestación que no dañe al otro, que no afecte al otro. Eso. Alcalde, y de hecho, según la última encuesta de Academ, el 73% de los chilenos que fueron encuestados hablan de que creen que Chile va a ser mejor después de todo este proceso. Pero también un porcentaje superior al 50% está muy preocupado por la violencia en las manifestaciones durante estas semanas previas al plebiscito. Y a mí, en lo personal, me preocupa mucho lo que está ocurriendo a partir de estas manifestaciones del rechazo en lo que genera en el encuentro con aquellos que hablan del apruebo. ¿A usted le preocupa lo mismo? ¿Cree que esto se va a ir intensificando semana tras semana previo al 26 de abril? En el clima general del país, la gente lo que quiere es tranquilidad, quiere unidad, quiere acuerdos. Pero hay grupos que no. Y esas imágenes que nosotros vimos de Las Condes que ustedes mostraron, te indican claramente eso. Entonces, esos grupos, de lado y lado, van a tratar de enfrentarse, provocar, lograr que se produzcan situaciones que rompan esta, entre comillas, ruta democrática que se ha diseñado. Pero la gran mayoría no quiere eso. Entonces yo pienso que Chile va a tener un plebiscito el 26 de abril, que tenemos que realizar la energía en eso y que va a resultar bien. Y que vayamos todos a votar. 10 de la mañana con 17 minutos. Iván Núñez se integra esta hora. Iván, ¿cómo está, Iván? ¿Cómo están? También quería preguntar, alcalde, ¿en qué se basa para ser tan optimista de que esta mayoría que quiere efectivamente que esto se desarrolle por los canales adecuados, por una convivencia pacífica, vaya a lograr superar a esa minoría aparentemente que tiene un país más bien polarizado y enfrentado? Yo no veo allí muchas razones objetivas para estar tan optimista frente a eso, ¿no? Estoy optimista porque la gente en Chile, Iván, finalmente es prudente. O sea, es moderada. Hay pasiones, están exacerbadas en este minuto, pero la gente es prudente.
y entiende además que el daño finalmente lo vamos a terminar pagando nosotros mismos. Los sectores más vulnerables, las pymes, el desempleo. Agrégale a todo esto no lo hemos hablado aquí porque no es del caso, pero a lo que está pasando con la violencia, con la incertidumbre, agrégale el coronavirus. También tiene un efecto económico. Ya vamos a hablar en un ratito. Entonces la economía está en una situación compleja. Entonces la gente es prudente, es moderada, sabe que el daño que se provoque al final lo vamos a pagar nosotros mismos y entiende que la salida final tiene que ser de acuerdos, porque al final va a pasar el plebiscito, va a pasar el año y vamos a tener que seguir viviendo todos en el mismo Chile. Y nos tenemos que entender. Esa es la solución. Bueno, ese es el llamado y ojalá sí sea alcalde. Le agradecemos mucho el haber conversado con Muchas nosotros. gracias. Y queremos ir también y seguir con la alcaldesa de Antofagasta. Y alcaldesa, la misma pregunta que le hacíamos al alcalde Lavín. ¿Qué cree usted que va a pasar para el plebiscito en su región? ¿Usted cree que se va a poder desarrollar en paz o cree que van a haber muchos hechos de violencia? Mira, yo la veo con un poco de incertidumbre. De todas formas, nosotros creemos que es importante hacer cualquier celebración democrática porque es muy relevante. Hoy día la gente en general aquí en la comuna de Antofagasta se ha manifestado más que nunca a través de manifestaciones pacíficas que se ha hecho en la calle. Fuimos una de las comunas que también mayor pronunciamiento tuvimos para las consultas ciudadanas. O sea, la gente quiere hablar. En ese sentido, yo creo que nadie tiene que tener miedo a generar este plebiscito. Alcaldesa. Pero yo pido aquí encarecidamente a la comuna de Antofagasta que las autoridades garanticen la seguridad para poder desarrollar esto, porque yo lo veo de verdad con una situación bastante compleja. Sí, alcaldesa, ¿usted nos podría relatar de estos enfrentamientos que se hablan de estudiantes con carabineros en alguno de sus colegios? Sí, mientras ustedes estaban conversando me acaban de avisar de un enfrentamiento entre carabineros y alumnos del Liceo La Chimba, así que tuvimos que suspender las clases. Lamentablemente hay unos niños que están con problemas, hay unos que están retenidos también. Yo espero que no se tome ninguna medida drástica en contra de los niños. Son niños pequeños, hay que escucharlos. ¿De qué edad estamos hablando? Antes de tomar cualquier medida. Estamos hablando de niños de segundo medio, tercero medio, que bueno, ese liceo, por ejemplo, que está en Estado Norte, no suspendimos las clases pensando que no iba a pasar nada y lamentablemente tuvimos algún inconveniente que se produjo dentro de la unidad educativa. ¿Y ellos fueron retenidos esperando que lleguen los apoderados? Sí, hay algunos que, aprovecho de pasarle el dato ahí a los apoderados, están dentro de la unidad educativa, mientras los vayan a buscar los padres y apoderados, no van a salir de la unidad educativa hasta que los padres lleguen, por motivo, ¿no es cierto?, de esta manifestación y enfrentamiento con carabineros, tuvo que suspender las clases. Sí, alcaldesa, sí, una información que nos está llegando efectivamente lo que está pasando en Antofagasta. Habían padres preocupados y aquí estaba pasando con estos jóvenes que son menores de edad. Usted dice el llamado a esos papás que se acerquen a cuál comisaría a esta hora de la mañana. Mira, hay algunos que todavía no han llegado a la comisaría, están retenidos, tengo entendido, dentro de la unidad educativa. Y hay otro grupo que no tuvo nada que ver con esta manifestación y que están dentro también de la unidad educativa, así que los padres, por favor, vayan a retirarlos directamente al liceo. Y si nosotros también sabemos que los niños van a ser llevados a una comisaría, obviamente se va a atender ese requerimiento. Pero es lamentable lo que está pasando, como les digo, ven, mira la hora que es, y hay conflicto todos los días, tenemos inconvenientes. Obviamente que nosotros tenemos que disponer todos los implementos internos dentro de la corporación para ver qué sucede, porque estos niños también se están manifestando de esta forma, pero son ejemplos de lo que está pasando hoy día en la comuna de Antofagasta. Sí, alcaldesa, también el director de Paz Ciudadana ha hablado de la legitimidad de Carabineros. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted cree que está legitimado? ¿Qué es lo que usted ha podido ver o lo que se vive ahí en Antofagasta? ¿O su punto de vista también? Bueno, sí, Carabineros ha perdido lamentablemente legitimidad y eso ha sido responsabilidad de todos. Esto no es culpa de Carabineros lo que está pasando hoy día en nuestro país, es culpa de nosotros, los políticos que hemos estado gobernando por mucho tiempo también en nuestro país. Y lamentablemente ha recaído todo hoy día en Carabineros. Obviamente también hay que señalar de que ha existido también algunas formas de manifestaciones que han sido superadas por parte de Carabineros en cuanto a enfrentar este tipo de orden público. Y por supuesto que se tiene que condenar la violencia si es que Carabineros, ¿no es cierto?, ha hecho algún uso de una fuerza que no le corresponde. Si tienen que pagar con la justicia, por supuesto que tienen que hacerlo. Pero aquí tenemos que, entre todos, llamar a un ambiente de tranquilidad. No es posible que hoy día estemos utilizando cualquier herramienta para poder vulnerar también los derechos de nuestros vecinos, pero también tratar de ver
con las instituciones que tenemos, las policías, ver cómo también los empoderamos para tener un orden y seguridad en nuestra ciudad. Sí, por supuesto, alcaldesa, muchas gracias por conversar con nosotros, buenos días. Y nosotros vamos a seguir hablando también de un tema relacionado con esto, de cómo se viene marzo, de la deslegitimación de Carabineros, de las palabras ayer del presidente Sebastián Piñera, que dijo que había reforzado Carabineros para poder enfrentar las manifestaciones violentas, cómo se viene marzo.